Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy te voy a compartir un mensaje sobre descubrir, identificar a un espíritu de altivez y de contienda que menciona la palabra de Dios en Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Bien, así como el chismoso excita por su actividad las contiendas, dice Proverbios 26:22, así también el altanero y el contencioso se hace notar. Y es que es difícil ignorar a la persona que está actuando de una manera contenciosa, de una manera altanera. Es difícil ignorar al hermano que se encuentra influenciado por este espíritu demoníaco, porque la confusión, la falta de entendimiento y falta de mansedumbre se manifiestan de una manera vergonzosa e imprudente, debido a la forma de actuar del creyente cuando peleando muestra su enojo, contradiciendo las revelaciones de los demás que sirven para la edificación de la iglesia. Hoy vamos a descubrir este espíritu de altivez y de contienda. Espíritu altivo es un demonio astuto y sigiloso que trabaja sin que el hermano sepa que en su interior está operando espíritu de altivez y contienda. Será muy incómodo para el hermano oprimido tratar de escuchar a otro en el cual opere el Espíritu de Dios, porque se provocará un choque espiritual cuando espíritu altivo y de contienda se encuentre con el Espíritu Santo de Dios en una persona. Habrá un choque allí y no recibirá de esta persona. Bajará la guardia humildemente, pero será momentáneo, porque en cuanto tenga oportunidad nuevamente empezará a humillar, empezará a contradecir al hermano que tenga palabra de Dios y que sea para edificación de la iglesia. Bien, este espíritu de altivez y de contienda siempre tratará de apagar, de quitar de en medio a la persona que trate de dar palabra de Dios. Buscará silenciarlo y lo hará por celo y por envidia. El problema de la contienda es que Satanás te hace pensar de forma errónea, aunque sea para bien la enseñanza que se te está ofreciendo. Existen constantemente revelaciones de Jesucristo para su iglesia, para edificación de la misma, para el bien común. Pero la persona portadora de espíritu altivo no permitirá la enseñanza o la corrección, a menos que venga de ella misma. Buscará desvirtuar a como dé lugar todo argumento. Entonces no tiene ni siquiera la paciencia para tomar lo bueno y desechar lo malo. Y allí se llevará a cabo 2 Corintios 10:5, donde los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios se manifiesta. Entonces, espíritu altivo y de contienda siempre trabaja con espíritu de división. Por ahí hemos sabido de personas también que dentro de nuestra comunidad hacen sus propios grupitos de simpatizantes. Entonces, opera este espíritu de contienda separando relaciones personales y familiares, y esto no nada más es dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia. Bien, podemos identificarlo dentro de la iglesia, el hermano que un día te saluda amoroso y te halaga, porque sí son muy buenos halagadores. ¡Ay, qué guapa estás! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Ay, qué! Pero se oculta tras de ellos un espíritu de contienda y de división, porque en cuanto tienen oportunidad siempre tratan de aventarle piedritas y de hacer caer al que tiene mayor grado en conocimiento o jerarquía dentro de la iglesia, porque son líderes o tienen unas funciones específicas importantes para la iglesia, y sin embargo a esas son las que más atacan. Entonces hoy que lo estamos exhibiendo, bueno, vamos a detectarlo
no para enjuiciar, sino para apoyar. Y si lo detectamos en nuestra vida, si con este mensaje lo detectas en tu vida, es importantísimo ponerlo a los pies del Señor para este oportuno socorro del Señor Jesucristo. Es fácil descubrir a este espíritu altivo cuando nos movemos en el plano espiritual. Por eso siempre te hacemos la invitación del estudio de la palabra de Dios y de la oración, porque es la conexión que tenemos con el Dios Padre. Entonces viene una cobertura, un vallado, una protección espiritual. Entonces te vuelves también receptivo al plano espiritual. Y de esta manera lo detectamos. Por ejemplo, en las religiones externas lo detectamos cuando se aferran a una tradición, a algún ritual religioso. Allí lo veremos operando a espíritu altivo y de contienda. Y también lo vemos moviéndose dentro de nuestro templo, mayormente en las mesas de estudio y en los grupos de evangelización, que es donde adquirimos el nutriente espiritual, ¿verdad? Este espíritu del infierno viene del desacuerdo, de pensar que alguien es más importante que él mismo, y trabajará levantando rumores o difamando a las personas, como ya te comenté hace un momento, aventándole sus piedritas al hermano que está por encima de él, o que él cree que está por encima de él. Y pues no podemos dejar que nuestros deseos o nuestros caprichos nos dominen como a los niños, ¿verdad? Porque dice Primera de Corintios que antes éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños, y ahora ya hemos llegado a una madurez en conocimiento en la palabra y debemos de comportarnos como lo que somos, como adultos, ¿verdad? Entonces, dice Proverbios 6, que entre las 6 cosas que aborrece Yahvé, y 7 son abominación para su alma, se encuentra el que siembra pleitos y discordias entre los hermanos. Dice el Salmo 133:1, porque tienen pies ligeros que corren hacia el mal, pero Dios quiere vernos habitar juntos en armonía. Es ahora que nos enteramos que es verdad que algunos predican a Cristo, pero llevados por la envidia y el espíritu de discordia, pero otros lo hacen con buena intención, dice el libro de Filipenses 1:15. Entonces vamos a detectarlo ya una vez que estamos conscientes de esta seducción, de este espíritu altivo y de contienda. Vamos también a erradicarlo de nuestra vida por medio de Jesús y de su sangre preciosa. Dice Proverbios 13:10 que la insolencia solo disputas proporciona, con los que admiten consejos está la sabiduría. Y dice bien, Proverbios dice bien, es muy cierto, porque pocos tienen la sabiduría de aceptar el consejo o la palabra de alguien, aunque no represente esa autoridad eclesiástica. Pero la verdad es que todo portador del Espíritu Santo tiene autoridad en este mundo. Tiene la palabra y tiene la autoridad para darla, para reprender, para corregir. Entonces es poderosa, tiene autoridad, aunque no esté empoderado en una congregación eclesiástica. La persona que cree en Dios, portadora del Espíritu Santo, es poderosa y tiene autoridad. ¿Ok? Salmos 14:5 nos recuerda la sencillez de espíritu y la mansedumbre que debemos demostrar todos ante nuestros hermanos. Dice que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza. Ok, ahora vamos a ver la personalidad de espíritu altivo y de contienda. Su personalidad se va a demostrar en todo aquel que se haya sumergido en su propia importancia. Defiende su propio punto de vista y no admite sus yerros. Está persuadido de que no hay posibilidad, no hay margen de error en él. O sea que él está bien, no hay problema con él. Él está cumpliendo, él está yendo a la iglesia, él está respetando, no se mete con nadie.
pero no se da cuenta que está siendo seducido. Pero si alguien que no sea él sobresale, debe ser quitado, debe ser exhibido, contradecido, debe ser avergonzado, mejor aún si lo avergüenzo delante de los demás, exhibiendo que comete un error. Entonces, esto es obrar por contienda y es un espíritu de competencia, es de vanagloria, dice Filipenses 2:3. Vamos a ver las consecuencias de espíritu de altivez. El espíritu altivo hace sentir más importante de lo que debería sentirse una persona. Esto evita amar al prójimo como a uno mismo. Si tú ya lo detectaste, ahí te encargo. Dice, lo vuelvo a repetir, el espíritu altivo hace sentir más importante de lo que debería sentirse la persona. Esto evita amar al prójimo como a uno mismo. La persona operando en contienda abre puertas al enemigo para que haga lo que quiera en su familia, en su negocio, en su casa, su trabajo, su vida, en todo asunto, en todas las cosas que haga. Y aunque la persona sea creyente, se ponga en las manos de Dios y toda la iglesia esté orando por él, por ella, el Señor no podrá hacer nada, porque espíritu altivo está operando en él y la misma persona, el mismo hermano, hermana, le estará dando permiso de operar. Entonces, no hay relación entre lo bueno y lo malo allí. Entonces, espíritu altivo siempre tratará de entrometerse, de meterse en todo lugar donde pueda haber un motivo de compartir y crecer en conocimiento. Es decir, no puede aceptar revelaciones de alguien porque hay cierto celo, cierta envidia que le limita a reconocer que tiene la razón y siempre buscará opacarlo, avergonzarlo, destruirlo, desvirtuar todo lo que diga y avergonzarlo en todo lo que haga. Entonces, eso es para descubrirlo y para erradicarlo de nuestra vida. Hay un versículo que en lo personal me ha ayudado muchísimo a crecer, es el versículo Santiago 5:16. Dice Santiago 5:16 que si tenemos querellas uno con otro, que lo confesemos para que venga una sanación espiritual. Si leemos el contexto, habla sobre una sanación espiritual que se manifiesta hasta en lo físico, en lo material. Es decir, si tienes una enfermedad, hasta eres sanado por medio de esa confesión que tú haces en contra del hermano. ¿Sabes qué? Discúlpame, yo pensé esto de ti, yo sentí esto feo por ti, yo llegué a creer esto, aquello, yo actué mal, estuve mal, ahora veo que procedí de esta manera y pues discúlpame, no quiero ofender al Señor ni quiero que tú te sientas mal. Allí con esa confesión viene una sanación incluso externa. ¿Han escuchado de personas que sanan por perdonarse y por perdonar? Eso es de lo que habla Santiago 5:16. Dice, además en AG 1:5, que meditemos bien en nuestros caminos. Es decir, Jesucristo no es religión. Jesucristo y su evangelio, es decir, su enseñanza, es que obtengamos esa renovación de pensamiento. Es decir, de que pensemos diferente, que nos volvamos como niños. Es decir, un niño nace sin creencia, sin religión, nace limpio, completamente vacío, listo para ser llenado como un vasito, no tiene ninguna creencia. Entonces, cuando lees las escrituras, como es el manual de todo ser viviente, te vas enterando de las ventajas que hay en ella y te vas llenando. Pero hay un requisito, tienes que vaciarte para seguir adquiriendo más. Si no te vacías, si no compartes, nada más va a quedar en ti
y hasta ahí se va a llenar y ya no vas a tener más cavidad. Necesitas vaciarlo y compartirlo, y de esta manera Dios te va a proporcionar más y más, aún cuando vas ejecutando lo que Él te va mostrando, cuando tú vas dando de lo mucho que Él te va proveyendo. Bien, ya me estoy desviando un poquito, pero la intención es que descubramos hoy a este espíritu de división y contienda y estemos muy atentos. Si lo descubrimos en nuestra persona, bueno, pongámoslos a los pies de Cristo. Dice Ageo 1:5, meditad bien en vuestros caminos, y vamos a renovar nuestra forma de pensar. Dios te bendiga. Yo voy a desayunar, estás invitado, y te amo en Cristo, y seguimos en contacto. Hasta luego.